Algunos objetos antiguos no se vuelven misteriosos porque sean enormes, hermosos o estén enterrados bajo templos en ruinas. Se vuelven inquietantes porque deberían haber sido simples, y sin embargo, cada detalle conduce a una pregunta más difícil. Una piedra pulida con símbolos desconocidos, una figura tallada que no pertenece a ninguna tradición conocida, una herramienta moldeada con destreza, pero hallada sin una cultura que la explique. Estos artefactos se sitúan al borde de la arqueología, donde la evidencia existe, pero la certeza desaparece. Fueron descubiertos por personas reales, registrados en lugares reales y estudiados durante décadas, pero su propósito sigue sin estar claro. Esta noche examinamos algunos de los misterios antiguos más extraños jamás encontrados, donde la parte más rara no es lo que se perdió, sino lo que todavía se niega a tener sentido. Antes de comenzar, si te apasionan los enigmas que desafían nuestra comprensión del pasado, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así podrás acompañarnos en cada uno de estos viajes al mundo antiguo. Ahora sí, empecemos. La mano de bronce de Preles. La mano de bronce de Preles es uno de los objetos más extraños jamás encontrados de la Europa de la Edad del Bronce. No es un monumento gigante, ni una ciudad perdida, ni una máquina. Es solo una única mano humana hecha de bronce, decorada con oro y enterrada junto a un hombre que vivió hace alrededor de 3.500 años. Sin embargo, este pequeño objeto ha creado un problema que la arqueología todavía no puede resolver. ¿Por qué una comunidad de la Edad del Bronce crearía una mano de metal, le daría una muñeca de oro y la colocaría en una tumba? El descubrimiento se hizo en octubre de 2017, cerca de la aldea de Preles, por encima del lago de Biel, en el cantón de Berna, Suiza. Dos detectoristas de metales encontraron la mano de bronce junto a una daga de bronce y un fragmento de costilla humana, y luego reportaron el hallazgo al Servicio Arqueológico del cantón de Berna. Al principio, incluso los especialistas no estaban seguros de lo que estaban viendo. Andrea Schaer, una arqueóloga del cantón de Berna, dijo más tarde que su equipo nunca había visto nada parecido. Esa reacción es importante, porque Europa ha producido miles de armas, alfileres, brazaletes, hachas, espadas y objetos funerarios de la Edad del Bronce, pero casi nada comparable a una mano humana de bronce. En 2018, los arqueólogos regresaron al yacimiento y llevaron a cabo una excavación de 7 semanas. Descubrieron una tumba dañada de la Edad del Bronce, que contenía los restos de un hombre adulto, que se estima murió entre los 25 y los 45 años de edad. Había sido enterrado con una daga de bronce, un largo alfiler de bronce, un ornamento espiral de bronce para el cabello, fragmentos de oro y parte de un dedo roto de la propia mano. El enterramiento estaba colocado sobre una estructura de piedra más antigua, lo que sugiere que la ubicación quizá ya tenía una importancia simbólica antes de que el hombre fuera enterrado allí. Pero ninguna inscripción explica quién era. Ningún palacio, título real ni registro escrito lo identifica. Parece haber sido importante, pero su estatus exacto sigue siendo desconocido. La datación científica hizo el objeto aún más notable. El bronce no puede datarse directamente por radiocarbono, así que los investigadores analizaron el adhesivo orgánico empleado para fijar la lámina de oro alrededor de la muñeca. El resultado situó el pegamento entre aproximadamente el 1507 y el 1430 a.C. Eso hace que la mano tenga aproximadamente 3.500 años de antigüedad y la sitúa en la Edad del Bronce Media. La daga asociada también coincidía con el mismo periodo por su estilo. Esto significa que el objeto no es medieval, ni moderno, ni una copia ritual posterior. Pertenece a un periodo en el que la mayoría de los objetos de metal de la región eran herramientas prácticas, armas, ornamentos o bienes de estatus, no partes realistas del cuerpo. La mano en sí es ligeramente más pequeña que una mano humana adulta y pesa poco más de medio kilogramo. Fue fundida a partir de bronce y luego decorada con un fino puño de oro envuelto alrededor de la muñeca. Bajo análisis microscópico, los investigadores identificaron estructuras metálicas dendríticas, confirmando que el objeto fue fundido en lugar de moldeado a partir de una lámina. La muñeca es hueca, lo que puede ser la pista más importante. Sugiere que la mano estuvo en su día fijada a otra cosa, posiblemente un bastón de madera, una estatua u otro objeto que ha desaparecido, pero esta pista crea más preguntas que respuestas. Si perteneció a una estatua,
¿Dónde está el resto de la estatua? Los cuerpos de madera pueden descomponerse, pero otras partes de metal a menudo sobreviven. No se ha encontrado ninguna cabeza, brazo, pie ni segunda mano que coincida. Si estaba montada sobre un bastón o un cetro, ¿por qué no se ha descubierto ningún objeto similar en ningún otro lugar de la Europa central de la Edad del Bronce? Los símbolos de autoridad suelen aparecer en formas repetidas. Las espadas, las hachas, los alfileres y los brazaletes aparecen una y otra vez a lo largo de las tumbas de la Edad del Bronce. La mano de bronce de Preles no, se yergue sola. Esto es lo que hace al artefacto tan extraño. Los arqueólogos no lo llaman misterioso porque las personas antiguas no pudieran hacerlo. Podían. La fundición de bronce ya estaba bien desarrollada en Europa para el segundo milenio antes de Cristo. El misterio no es si era posible, sino por qué se hizo de esta forma. Una mano humana es un símbolo poderoso. Puede representar el poder, la bendición, el juramento, la protección, el castigo o la presencia divina. Pero sin registros escritos de esta cultura local, nadie puede demostrar qué significado se pretendía. Algunos informes tempranos sugirieron que el objeto podría ser la mano protésica de metal más antigua de Europa. Esa idea es dramática, pero es improbable. La mano es demasiado simbólica, demasiado ricamente decorada y demasiado cuidadosamente montada para ser una prótesis práctica. Su muñeca hueca parece más adecuada para la fijación a un poste o una estatua que a un brazo humano. La tumba tampoco preserva suficiente evidencia esquelética para mostrar que el hombre había perdido una mano en vida. Por esa razón, la mayoría de los especialistas tratan la teoría de la prótesis con cautela. La decoración de oro añade otra capa de misterio. Durante la Edad del Bronce Media, el oro era raro en la región de la Suiza moderna. Sin embargo, alguien empleó una fina lámina de oro y adhesivo orgánico para decorar la muñeca. Esto no era una herramienta cualquiera, era un objeto de prestigio. Los estudios de materiales también sugieren que los metales pueden reflejar redes de intercambio a larga distancia. El cobre podría haber venido de fuentes alpinas, como el Valais o los Alpes franceses, mientras que el estaño, empleado para el bronce, puede haber venido de regiones como Cornualles o las montañas del Erzgebirge. Algunos investigadores han sugerido posibles orígenes distantes también para el oro. Si es así, este pequeño objeto puede contener materiales conectados con rutas comerciales que se extienden a lo largo de cientos, quizá más de 1000 kilómetros. El contexto del enterramiento plantea la mayor pregunta: ¿quién era el hombre enterrado con ella? No fue enterrado como un campesino pobre, pero tampoco fue enterrado como un rey claramente identificable. La daga, el alfiler, el ornamento para el cabello y los fragmentos de oro sugieren un estatus de élite. Pero la mano de bronce va mucho más allá de la riqueza funeraria normal. Puede haberlo marcado como un líder ritual, un guerrero, un jefe local o alguien conectado con una tradición de culto que no ha dejado casi ninguna huella. El hecho de que un dedo de la mano se encontrara dentro de la tumba sugiere que el objeto ya había sido dañado o separado antes del enterramiento, o que parte de él fue colocada deliberadamente con el hombre muerto. Comparada con otros descubrimientos famosos de la Edad del Bronce, la mano de bronce de Preles es inusual de una manera diferente. El disco celeste de Nebra, hallado en Alemania y datado en torno al 1600 a.C., es misterioso, pero está claramente conectado con la imaginería del cielo, los símbolos de oro y la interpretación astronómica. Las espadas y hachas de bronce muestran la guerra y el estatus. Las copas de oro muestran la exhibición de la élite. Pero la mano de Preles no encaja pulcramente en ninguna categoría conocida. No es un arma, ni una joya, ni una vasija, ni una herramienta, ni un icono religioso típico. Es un fragmento aislado de un cuerpo humano hecho de un metal costoso. Ese aislamiento es el verdadero misterio. La arqueología depende de los patrones. Cuando aparecen muchos objetos similares, los investigadores pueden compararlos y comprender su función. Pero con la mano de bronce de Preles solo hay un ejemplo, ninguna tradición, ningún tipo repetido, ningún paralelo claro. Es como encontrar una palabra de un lenguaje perdido sin ninguna oración a su alrededor. La roca de Judaculla. En las montañas del oeste de Carolina del Norte, cerca de Cullowhee, en el condado de Jackson, hay una piedra que parece menos arte antiguo y más un mensaje, dejado por personas que nunca explicaron cómo leerlo. Se llama la roca de Judaculla, un gran bloque de esteatita cubierto de más de 1500 tallas.
Según el Blue Ridge Heritage Trail, la superficie contiene unos 1.548 motivos petroglíficos, lo que la convierte en una de las superficies de arte rupestre más densas que se conocen del este de Estados Unidos. El Departamento de Recursos Naturales y Culturales de Carolina del Norte la describe como el yacimiento petroglífico amerindio más grande y conocido de Carolina del Norte. Sin embargo, a pesar de más de un siglo de atención por parte de historiadores, arqueólogos y guardianes de la tradición cherokee, su significado completo sigue siendo desconocido. La roca en sí no es enorme en comparación con los monumentos antiguos. Es un único bloque de aproximadamente 7 metros de largo y 4 metros de ancho, hecho de esteatita, pero eso es exactamente lo que la hace extraña. En una superficie más pequeña que muchas habitaciones modernas, las personas antiguas tallaron una abrumadora concentración de símbolos, marcas de corte, líneas curvas, anillos, huellas, figuras similares a palos, depresiones en forma de cuenco, marcas similares a garras y formas abstractas. La documentación anterior registró unas 1.458 marcas de corte, 47 unidades curvilíneas, 10 depresiones en forma de cuenco, 10 figuras similares a palos, 9 surcos, 3 diseños de anillos concéntricos, 3 huellas de ciervo, 3 marcas similares a garras, un arco, un círculo que se cruza y una forma alada. Esta no es una simple escena de caza, ni un único dibujo ritual. Parece muchas capas de significado presionadas sobre una sola piedra. El primer misterio es por qué esta roca en particular se volvió tan importante. La roca de Judaculla se sitúa cerca del arroyo Caney Fork en un paisaje largamente conectado con la historia cherokee y con una actividad amerindia más antigua. La documentación del Registro Nacional vincula la zona con la extracción de esteatita en cantera durante el periodo del Arcaico tardío al Woodland temprano, aproximadamente entre 3.700 y 2.500 años antes del presente. La esteatita era valiosa porque podía tallarse en cuencos y herramientas, pero en algún momento esta útil piedra se convirtió en otra cosa, una superficie sagrada o simbólica. Los propios petroglifos generalmente se datan mucho más tarde, desde alrededor del 500 después de Cristo hasta alrededor del 1700 después de Cristo. Eso significa que el yacimiento puede haber tenido importancia a lo largo de diferentes periodos, posiblemente para más de una tradición cultural. El segundo misterio es si las tallas se hicieron en un solo momento o a lo largo de muchos siglos. La superficie parece estar en capas, con algunas marcas que se superponen a otras. Esto sugiere que la roca de Judaculla puede no ser un único mensaje, sino una larga conversación a través de las generaciones. El arqueólogo Johannes Lubser, en su artículo de 2025 titulado «Comenzamos en el agua y al agua regresamos», publicado en la revista Arts, estudió petroglifos de 23 yacimientos y 37 paneles en el norte de Georgia y el oeste de Carolina del Norte. Argumentó que los motivos de esta tradición regional pueden relacionarse con senderos, ríos, relámpagos, agua, fuegos centrales, casas comunales, manos, pies y caminos espirituales. Pero incluso esto no descifra por completo la roca de Judaculla. Si las líneas son senderos, ¿a dónde conducen? Si los círculos son centros sagrados, ¿de quién son esos centros? Si las huellas pertenecen a animales o espíritus, ¿qué acontecimiento estaban destinadas a registrar? El tercer misterio es su densidad. Muchos yacimientos petroglíficos en Norteamérica contienen docenas o cientos de figuras. Newspaper Rock, en Utah, por ejemplo, es famoso por su abarrotado panel de animales, humanos y símbolos. Pero la roca de Judaculla es diferente, porque casi todo está comprimido en un solo bloque. En comparación con Track Rock Gap en Georgia, otro importante yacimiento petroglífico del sureste, se ha reportado que Judaculla contiene aproximadamente 3,7 veces más motivos. Esto plantea una pregunta difícil. ¿Por qué las personas seguían regresando a la misma piedra en lugar de tallar las rocas cercanas? ¿Era este bloque un hito, un portal ritual, un mapa del mundo circundante o un lugar donde diferentes generaciones añadían sus propias marcas a una superficie sagrada más antigua? La tradición cherokee hace a la piedra aún más extraña. La roca de Judaculla está vinculada a Tzul-Kalu, a menudo descrito como un gigante o un maestro sobrenatural de la caza en la tradición oral cherokee. Según las historias cherokee locales, las marcas fueron hechas por el propio Judaculla. Algunos relatos conectan las marcas con sus manos o sus garras.
El topónimo cercano Kulouji también puede estar conectado con Judaculla, significando el lugar de Judaculla. Esto no significa que la arqueología demuestre que un gigante talló la roca, pero sí muestra que la piedra no era solo un objeto. Era parte de un paisaje sagrado vivo ligado a la caza, las montañas, los animales, el agua y el poder sobrenatural. Esto crea una de las preguntas sin respuesta más interesantes. ¿Crearon las extrañas tallas la leyenda o vino la leyenda primero? Si las personas posteriores vieron las marcas similares a garras y los densos símbolos, pueden haberlos explicado a través de la historia de Judaculla. Pero también es posible que la roca fuera tallada porque el lugar ya estaba asociado con un ser poderoso. La arqueología puede documentar las marcas, medir la piedra, comparar los motivos y estudiar las huellas de las herramientas. No puede recuperar por completo las ceremonias, las canciones o las creencias que pueden haber rodeado el acto del tallado. Otro problema es la datación. Los petroglifos son difíciles de datar directamente porque están cortados en la piedra. Los investigadores no pueden simplemente datar por carbono la propia talla. En su lugar, se basan en la meteorización, las marcas superpuestas, los depósitos arqueológicos cercanos, las marcas de herramientas y la comparación con otros diseños datados. Por eso, la roca de Judaculla tiene amplios rangos de fechas en lugar de un año fijo. La actividad de extracción en cantera puede remontarse a más de 3.000 años, mientras que muchas tallas se sitúan entre el 500 y el 1700 después de Cristo. Esta incertidumbre es parte del misterio. Un visitante puede ver las marcas claramente, pero la línea temporal detrás de ellas permanece parcialmente invisible. Lo que hace a la roca de Judaculla poderosa como misterio antiguo y extraño es que no necesita afirmaciones exageradas. No trata de máquinas perdidas, construcciones imposibles ni extraterrestres. El misterio es más extraño porque es real y está documentado. Un único bloque porta más de 1.500 símbolos. Su superficie puede registrar siglos de uso repetido. Está ligada a uno de los seres sobrenaturales cherokee más famosos. Puede conectar el agua, los senderos, la caza, los centros rituales y la geografía espiritual. Sin embargo, no existe ninguna traducción aceptada. En 2013, la roca de Judaculla fue añadida al Registro Nacional de Lugares Históricos. Su supervivencia también dependió de la protección moderna. La familia Parker protegió el yacimiento durante décadas. Y en 1959, Miles Parker donó aproximadamente 1 acre alrededor de la roca al condado de Jackson. Más tarde, en 2011, Jerry Parker colocó 107 acres de la granja familiar en una servidumbre de conservación permanente. Estos hechos importan porque muchos yacimientos de arte rupestre han sido dañados, retirados u olvidados. Judaculla sobrevivió el tiempo suficiente para que los investigadores modernos lo estudiaran. Pero el estudio no ha borrado su misterio. La momia de Zagreb. La historia de la momia de Zagreb es distinta a cualquier otra cosa en la arqueología, porque su mayor misterio no tiene casi nada que ver con la propia momia. En cambio, comienza con el único libro de lino conocido de la antigua civilización etrusca, un texto que debería haber desaparecido para siempre, pero que sobrevivió por una razón asombrosa. En lugar de ser preservado en una biblioteca, un templo o un archivo real, fue cortado en tiras y envuelto alrededor del cuerpo de una mujer egipcia hace más de 2000 años. Sin ese inesperado viaje, el texto etrusco más largo que ha sobrevivido casi con seguridad se habría desvanecido con el tiempo, dejando a una de las civilizaciones más misteriosas de Europa aún más silenciosa de lo que ya está. La historia salió a la luz por primera vez en 1848, cuando Mihailo Baric, un funcionario croata que servía en la administración de los Habsburgo, compró una momia egipcia mientras viajaba por Alejandría. Como muchos europeos acaudalados del siglo XIX, Baric veía la momia como una curiosidad inusual más que como un tesoro arqueológico. Después de llevarla a casa, a Zagreb, la exhibió erguida en su hogar. Tras su muerte, en 1859, la momia finalmente entró en lo que ahora es el Museo Arqueológico de Zagreb. Durante años, la atención se centró en la propia momia, mientras que las tiras de lino que cubrían el cuerpo atrajeron poco interés. Simplemente se supuso que eran vendas funerarias egipcias ordinarias. Todo cambió en 1867, cuando el egiptólogo Heinrich Brugsch notó que la escritura en el lino no eran jeroglíficos egipcios ni escritura demótica.
Su observación planteó una pregunta extraordinaria, aunque inicialmente sugirió que el texto podría contener el libro egipcio de los muertos. El verdadero avance llegó en 1891, cuando el lingüista austriaco Jakob Krall estudió cuidadosamente las inscripciones y demostró que estaban escritas en la lengua etrusca. De repente, los estudiosos se dieron cuenta de que no estaban viendo vendas ordinarias, sino fragmentos de un manuscrito distinto a cualquier otro jamás descubierto. El objeto se conoció más tarde como el Liber Linteus Zagrabiensis o el libro de Lino de Zagreb. Se cree que el manuscrito se creó entre los siglos III y II a.C., mucho después de que la civilización etrusca hubiera comenzado a perder poder político ante Roma, pero mientras sus tradiciones religiosas todavía estaban vivas. Originalmente, el lino medía aproximadamente 3,5 metros de largo y unos 34 centímetros de ancho antes de ser plegado en páginas que se asemejaban a un libro. Contiene aproximadamente 230 líneas de texto y alrededor de 1.200 palabras legibles, lo que lo convierte, con diferencia, en el documento más largo que ha sobrevivido escrito en etrusco. Esa distinción es notable porque, aunque los arqueólogos han recuperado más de 13.000 inscripciones etruscas, casi todas son extremadamente cortas, consistiendo en nombres, dedicatorias funerarias o breves fórmulas religiosas. Nada más se aproxima a la escala del Liber Linteus. Su existencia plantea de inmediato un rompecabezas que permanece sin resolver hoy en día. Los etruscos vivían principalmente en el centro de Italia, mientras que la momia fue preparada en el Egipto ptolemaico, probablemente durante el siglo I a.C. En algún momento, el manuscrito cruzó el Mediterráneo, pero ninguna fuente antigua registra cómo o por qué hizo ese viaje. Los historiadores han sugerido varias posibilidades. Puede haber sido transportado a través del comercio, llevado a Egipto por una familia etrusca que vivía en Alejandría, o simplemente vendido como lino valioso, después de que su propósito original hubiera sido olvidado. Debido a que el lino era un material caro en la antigüedad, reciclar la tela vieja era común, y un embalsamador puede no haber visto nada más que un suministro de tela limpia. Sin embargo, ninguna de estas ideas puede confirmarse, lo que deja uno de los capítulos más importantes del manuscrito completamente ausente de la historia. La ironía es imposible de ignorar. El mismísimo acto que destruyó el libro también aseguró su supervivencia. Para preparar la momia, los embalsamadores cortaron el manuscrito en estrechas tiras y las envolvieron alrededor del cuerpo, sellando sin querer la escritura dentro de capas de lino seco, protegida por el clima de Egipto. Incontables libros antiguos, escritos en papiro o tela, desaparecieron porque la humedad, los insectos o la descomposición los destruyeron a lo largo de los siglos. Este manuscrito escapó del mismo destino solo porque fue transformado en algo que nunca estuvo destinado a ser. Si hubiera permanecido en Italia, probablemente se habría podrido mucho antes de que la arqueología moderna comenzara a buscar huellas del mundo etrusco. Aunque los estudiosos pueden leer el alfabeto etrusco con confianza, porque se desarrolló a partir de una versión del alfabeto griego. Comprender la lengua en sí es un desafío mucho mayor. El etrusco no está estrechamente relacionado con el latín, y después de que el Imperio Romano absorbiera Etruria, la lengua desapareció gradualmente del uso cotidiano. Para el siglo I después de Cristo había quedado en gran medida en silencio. Los investigadores modernos reconocen muchos nombres personales, números, meses y los nombres de varias deidades, pero gran parte de la gramática y el vocabulario siguen siendo inciertos. Leer el Liber Linteus es, por tanto, una experiencia extraña. Cada letra puede pronunciarse, pero grandes secciones todavía se resisten a una traducción completa, lo que hace que el texto se sienta como si se situara justo más allá del borde de la comprensión. Aún así, décadas de investigación lingüística han revelado su propósito general. La mayoría de los especialistas creen que el manuscrito no es una narrativa histórica ni una obra literaria, sino un calendario ritual que describe ceremonias religiosas que debían realizarse en fechas específicas a lo largo del año. Las referencias repetidas a meses, ofrendas, lugares sagrados y nombres divinos respaldan esta interpretación. Parece haber servido a los sacerdotes responsables de conducir las ceremonias según un calendario cuidadosamente organizado.
Sin embargo, debido a que porciones significativas siguen comprendiéndose solo parcialmente, los estudiosos continúan debatiendo exactamente cómo se realizaban estos rituales, y si el manuscrito también contenía plegarias o instrucciones ceremoniales ahora imposibles de reconstruir con certeza. El Liber Linteus también destaca un misterio histórico más amplio que rodea a los propios etruscos. Antes de que Roma dominara la península itálica, las ciudades etruscas influyeron en la arquitectura, la ingeniería, la religión y las costumbres políticas de todo el centro de Italia. Los triunfos romanos, las ceremonias religiosas, los símbolos de autoridad e incluso aspectos de la planificación urbana fueron moldeados por las tradiciones etruscas. Sin embargo, a pesar de esa influencia, su lengua casi desapareció sin dejar textos bilingües comparables a la piedra de Rosetta. Como resultado, una de las civilizaciones que ayudaron a moldear la Roma temprana sigue siendo solo parcialmente comprendida, y su documento más largo que ha sobrevivido todavía retiene muchos de sus secretos. Ain Dara. Las ruinas de Ain Dara se alzan sobre una colina de basalto en el noroeste de Siria, a unos 30 kilómetros al sur de la moderna ciudad de Afrin. A primera vista, el yacimiento parece ser otro templo de la Edad del Hierro rodeado de bloques de piedra desgastados y esculturas rotas. Sin embargo, los arqueólogos pronto se dieron cuenta de que Ain Dara era distinto a casi cualquier santuario descubierto en el antiguo Próximo Oriente. Combinaba una arquitectura impresionante, un simbolismo religioso inusual y una característica tan extraña que continúa desconcertando a los investigadores décadas después de su descubrimiento. Mientras que muchos monumentos antiguos son recordados por su tamaño o su ingeniería, Ain Dara se hizo famoso porque parece preservar las pisadas de un ser que ningún humano ordinario podría haber sido jamás. El templo fue identificado por primera vez en 1955, tras el descubrimiento casual de un león de basalto. Pero las excavaciones sistemáticas no comenzaron hasta 1980 bajo la dirección del arqueólogo sirio Ali Abu Asaf. Su equipo descubrió un templo siro-hitita excepcionalmente bien conservado que databa de entre aproximadamente el 1300 y el 740 a.C. El edificio ocupaba una posición estratégica que dominaba el valle de Afrin, una región controlada en diferentes momentos por reinos neohititas y arameos tras el colapso del Imperio hitita, alrededor del 1200 a.C. La evidencia arqueológica sugiere que el templo siguió siendo un importante centro religioso durante varios siglos antes de ser finalmente abandonado, dejando tras de sí uno de los ejemplos más completos de arquitectura sagrada de la Edad del Hierro jamás encontrados en Siria. El templo en sí medía aproximadamente 30 metros de largo y 20 metros de ancho, erigiéndose sobre una plataforma de piedra elevada a la que los visitantes llegaban ascendiendo una escalera monumental. Masivos leones y esfinges de basalto guardaban la entrada, mientras que relieves tallados decoraban las paredes exteriores con imágenes de leones, criaturas míticas, rosetas, motivos de palma y seres alados. Aunque estas decoraciones reflejaban tradiciones religiosas compartidas por todo el norte de Siria y Anatolia, varias figuras siguen siendo difíciles de identificar con certeza porque combinan características de diferentes tradiciones mitológicas. En lugar de representar una única deidad conocida, algunas tallas parecen mezclar elementos simbólicos, de maneras que todavía provocan debate entre los especialistas que estudian la religión siro-hitita. Sin embargo, ninguna de estas notables características explica por qué Ain Dara se convirtió en uno de los yacimientos arqueológicos más extraños del mundo antiguo. Esa distinción pertenece a 3 enormes huellas talladas directamente en el suelo del templo. Cada una mide cerca de 1 metro de longitud, mucho más grande que cualquier pie humano, y su disposición es aún más misteriosa que su tamaño. Una huella aparece fuera de la entrada, mientras que las 2 restantes están posicionadas dentro del pórtico del templo. La distancia entre ellas es de aproximadamente 9 metros, lo que sugiere una zancada imposiblemente larga.
Si se interpreta literalmente, la figura responsable se habría alzado cerca de 20 metros de altura. Por supuesto, los arqueólogos no creen que un gigante caminara en su día a través del templo, pero el simbolismo sigue siendo difícil de explicar, porque no se ha encontrado ninguna disposición comparable en ningún otro santuario de la Edad del Hierro del Próximo Oriente. Las huellas parecen cuidadosamente integradas en el diseño ceremonial del templo, en lugar de añadidas más tarde como decoración. Los investigadores han propuesto que representaban la llegada invisible de la deidad principal del templo, permitiendo a los fieles imaginar a un ser divino entrando en el santuario antes de ocupar su lugar dentro de la cámara sagrada. Las religiones del antiguo Próximo Oriente a menudo describían a los dioses como físicamente presentes dentro de sus templos a través de estatuas sagradas, rituales y arquitectura simbólica. Aún así, la elección de retratar solo 3 enormes huellas en lugar de una secuencia completa sigue sin explicarse. Si la intención era simplemente ilustrar el movimiento, se habrían esperado huellas adicionales. En cambio, el misterioso rastro termina de repente, creando la impresión de que la figura colosal entró en el templo y luego se desvaneció. Este inusual diseño ha fomentado numerosas interpretaciones a lo largo de las últimas 4 décadas. Algunos estudiosos sugieren que las huellas ausentes nunca estuvieron pretendidas, porque el dios ya había alcanzado la presencia divina representada dentro del santuario. Otros argumentan que la disposición simbolizaba la transición del mundo humano al espacio sagrado, donde el movimiento físico ordinario ya no se aplicaba. Ninguna inscripción antigua descubierta en Ain Dara explica el propósito de las tallas, lo que deja toda interpretación dependiente de comparaciones con otras tradiciones religiosas del Próximo Oriente en lugar de evidencia directa del propio yacimiento. Otra razón por la que Ain Dara atrae la atención mundial es su llamativo parecido con la descripción bíblica del Templo de Salomón en los Libros de los Reyes. Mucho antes de que el templo sirio fuera completamente excavado, los historiadores se habían basado casi enteramente en textos bíblicos para reconstruir la apariencia del primer templo de Jerusalén, ya que la estructura original ya no sobrevive. Tras las excavaciones de la década de 1980, los investigadores notaron notables similitudes entre los dos edificios. Ambos compartían un trazado tripartito que consistía en un pórtico de entrada, una sala principal y un santuario interior. Ambos se alzaban sobre plataformas elevadas a las que se accedía por escaleras, y ambos incorporaban leones decorativos, criaturas similares a querubines y una elaborada ornamentación tallada. Estas similitudes han llevado a varios estudiosos a sugerir que el Templo de Salomón puede haber sido influido por las tradiciones arquitectónicas del norte de Siria durante el primer milenio antes de Cristo temprano. La comparación sigue siendo objeto de debate, pero Ain Dara es ampliamente considerado como uno de los paralelos arquitectónicos que han sobrevivido más cercanos a la descripción bíblica. A pesar de su importancia, la dedicación original del templo sigue siendo incierta. Muchos arqueólogos creen que honraba al dios de la tormenta Hadad, una de las principales deidades adoradas por toda Siria durante la Edad del Hierro. Otros argumentan que la evidencia también apunta hacia la diosa Ishtar o hacia dioses regionales adicionales cuyas identidades cambiaban a medida que el control político se desplazaba entre reinos. La ausencia de una inscripción dedicatoria definitiva significa que la verdadera deidad patrona del templo no puede identificarse con completa confianza, añadiendo otra pregunta sin respuesta a un monumento ya de por sí misterioso. La piedra misteriosa de Winnipesaukee. El objeto parecía demasiado extraño para pertenecer a ningún lugar. No fue descubierto dentro de una tumba real, bajo las ruinas de una antigua ciudad, ni entre los restos de una civilización olvidada. En cambio, emergió del suelo ordinario junto al lago Winnipesaukee, en Nuevo Hampshire, donde unos trabajadores que cavaban un agujero para un poste en 1872 descubrieron uno de los artefactos más desconcertantes jamás encontrados en Norteamérica. Más de 150 años después, a pesar de repetidos exámenes por parte de arqueólogos, geólogos e historiadores,
nadie ha sido capaz de determinar exactamente quién lo hizo, cuándo se creó o por qué existe. A diferencia de la mayoría de los descubrimientos arqueológicos, la piedra misteriosa de Winnipesaukee se yergue completamente sola, sin otro ejemplo conocido en ningún lugar del mundo que ayude a explicar su propósito. El descubrimiento tuvo lugar cerca de Meredith, Nuevo Hampshire, cuando el empresario Seneca A. Ladd supervisaba obras de construcción en un terreno que dominaba el lago Winnipesaukee. Mientras cavaban aproximadamente 2 metros por debajo de la superficie, los trabajadores recuperaron una piedra lisa con forma de huevo, distinta a cualquier roca naturalmente desgastada hallada en los depósitos glaciares circundantes. Ladd reconoció de inmediato su apariencia inusual y la conservó en su colección personal, exhibiéndola finalmente dentro de su banco. Debido a que el objeto había sido retirado sin documentación arqueológica, su contexto original se perdió permanentemente. Ninguna cerámica, carbón vegetal, hueso, herramienta ni resto estructural acompañaba a la piedra, lo que eliminó la posibilidad de determinar su edad mediante los métodos arqueológicos normales. Ese contexto ausente sigue siendo uno de los mayores obstáculos que impiden a los investigadores resolver su misterio. El artefacto en sí mide aproximadamente 10 centímetros de altura y unos 6,5 centímetros en su punto más ancho. Su color oscuro y su superficie pulida lo distinguen de inmediato de las piedras de campo ordinarias recogidas por toda Nueva Inglaterra. Los exámenes geológicos han sugerido que el material puede ser cuarcita, milonita u otra roca metamórfica dura, aunque los especialistas nunca han alcanzado un acuerdo completo respecto a su composición precisa. Cualquiera que sea el origen de la piedra, dar forma a un material tan denso hasta convertirlo en un huevo casi simétrico habría requerido un tiempo y una habilidad técnica considerables. El acabado pulido refleja la luz de manera uniforme por toda la superficie, lo que sugiere un desgaste deliberado en lugar de una erosión natural. Aún más notables que su forma son los símbolos cuidadosamente grabados que cubren ambos lados. Una cara contiene lo que parece ser un rostro humano con ojos circulares, mientras que las superficies restantes muestran una colección de imágenes no relacionadas, incluyendo una luna creciente, una mazorca de maíz, una estructura similar a un tipi, círculos concéntricos, flechas, espirales y varios diseños geométricos cuyos significados siguen siendo inciertos. Los arqueólogos han buscado combinaciones similares entre los artefactos amerindios de todo el noreste de Norteamérica, pero ninguna tradición artística reconocida contiene esta disposición exacta de símbolos. Los motivos individuales se asemejan a imágenes halladas en diferentes culturas, pero la colección completa no aparece en ningún otro lugar. El resultado es un artefacto que se resiste a la clasificación, sin pertenecer plenamente a ninguna tradición artística o ceremonial conocida. Quizá la característica más debatida se oculta dentro de 2 estrechos agujeros perforados, desde extremos opuestos de la piedra. A primera vista parecen ordinarios, pero el examen microscópico reveló detalles que transformaron el artefacto en un rompecabezas aún mayor. Durante la investigación de 1994, realizada por Richard Westbert, arqueólogo principal de la Oficina del Arqueólogo Estatal de Nuevo Hampshire, las superficies interiores mostraron surcos espirales notablemente regulares que se extendían a lo largo de las paredes de los agujeros. Tales marcas helicoidales uniformes se asemejan mucho a las producidas por brocas de metal giratorias, en lugar de a las herramientas primitivas de piedra o hueso. La precisión de la perforación sugería un taladrado mecánico controlado, en lugar de un giro a mano con arena abrasiva, lo que planteaba preguntas inmediatas sobre cuándo se crearon realmente los agujeros. Esas observaciones produjeron una contradicción inesperada. Si las marcas del taladro verdaderamente se originaron a partir de equipo metálico del siglo XIX, entonces al menos parte del artefacto puede haber sido fabricada relativamente hace poco. Sin embargo, esa explicación crea de inmediato otro misterio. ¿Por qué alguien invertiría un esfuerzo significativo en dar forma a una piedra inusualmente dura, pulirla hasta un acabado casi perfecto, grabar docenas de símbolos cuidadosamente dispuestos, perforar agujeros simétricos a través de su centro y luego enterrarla bajo el suelo,
donde nadie la vería. A diferencia de los famosos fraudes arqueológicos como el gigante de Cardiff, desvelado en Nueva York solo 3 años antes, en 1869, para atraer a visitantes que pagaban, la piedra de Winnipesaukee no generó ninguna recompensa financiera obvia, ninguna exhibición pública ni ninguna confesión documentada que identificara a su creador. La interpretación alternativa resulta igualmente difícil. Si la piedra verdaderamente precede al asentamiento europeo, entonces los investigadores deben explicar cómo se logró su perforación notablemente precisa y por qué ningún objeto comparable ha aparecido jamás durante más de un siglo de excavaciones arqueológicas por toda Nueva Inglaterra. Miles de yacimientos amerindios han sido investigados por todo el noreste de Estados Unidos, produciendo innumerables puntas de proyectil, pipas, objetos ceremoniales y piedras talladas, pero nada se asemeja de cerca al artefacto de Winnipesaukee. La arqueología generalmente depende de patrones más que de descubrimientos aislados. Cuando un objeto existe enteramente por sí solo, establecer la identidad cultural se vuelve extraordinariamente difícil. A lo largo de las décadas, numerosas teorías han intentado explicar su origen. Algunos investigadores sugirieron que servía como un objeto ceremonial amerindio, quizá representando la paz o la diplomacia, aunque ningún registro histórico de los pueblos de habla algonquina describe nada comparable. Otros propusieron conexiones con exploradores celtas o marineros fenicios, que supuestamente alcanzaron Norteamérica mucho antes de Cristóbal Colón. Pero estas ideas siguen sin estar respaldadas por evidencia arqueológica creíble. Los escritores populares ocasionalmente vincularon los grabados con el simbolismo masónico o las sociedades secretas activas durante el siglo XIX. Sin embargo, las comparaciones cuidadosas revelan solo similitudes superficiales en lugar de coincidencias directas. Toda explicación parece convincente hasta que se enfrenta a la evidencia que no puede abordar adecuadamente. El análisis científico, por tanto, se ha centrado menos en las afirmaciones extraordinarias y más en las características físicas observables. Los investigadores están de acuerdo en que los grabados fueron intencionadamente tallados, la superficie deliberadamente pulida y los agujeros perforados creados con una precisión inusual. También están de acuerdo en que la ausencia de un contexto arqueológico seguro impide una datación fiable. Sin material orgánico asociado adecuado para el análisis por radiocarbono o una capa de excavación documentada que conecte el objeto con un periodo histórico específico, la piedra permanece suspendida entre la arqueología y el misterio. Los laboratorios modernos pueden analizar la composición, las huellas de fabricación y el desgaste microscópico, pero ninguna de esas técnicas por sí sola puede revelar la identidad del artesano que la creó. Comparada con famosos artefactos enigmáticos como los dodecaedros romanos, de los cuales se han recuperado más de 100 ejemplos por toda Europa, o el mecanismo de Anticitera, descubierto junto a un naufragio entero que estableció su marco histórico, la piedra misteriosa de Winnipesaukee ocupa una posición única. No posee ni artefactos comparables ni un entorno arqueológico que la respalde. Todo intento de interpretación, por tanto, comienza con información ausente en lugar de evidencia fiable. Esa ausencia explica por qué las discusiones que rodean al objeto continúan generación tras generación sin alcanzar un consenso. Cochasquí. Las pirámides de Cochasquí se alzan en lo alto de los Andes del norte de Ecuador, a una altitud de aproximadamente 3.040 metros, a solo unos pocos kilómetros al sur del Ecuador. Sin embargo, a diferencia de las pirámides de piedra de Egipto o Mesoamérica, estos monumentos parecen a primera vista no ser nada más que colinas cubiertas de hierba dispersas por una meseta volcánica. Oculto bajo esa capa de vegetación yace uno de los paisajes arqueológicos más extraños de Sudamérica. 15 masivas pirámides truncadas, al menos 15 montículos ceremoniales y funerarios, y una civilización cuya identidad sigue siendo frustrantemente incompleta. Los arqueólogos todavía debaten no solo por qué se construyeron estas estructuras, sino también cómo una sociedad sin registros escritos creó uno de los mayores complejos ceremoniales de los Andes del Norte antes de desvanecerse de la historia. El yacimiento fue investigado científicamente por primera vez en 1932 por el arqueólogo alemán Max Uhle, que ya tenía 76 años y era considerado uno de los fundadores de la arqueología andina. Cuando llegó,
Una de las pirámides más grandes ya había sido fuertemente dañada por los saqueadores, privando a los investigadores de evidencia crucial antes incluso de que comenzara la excavación adecuada. Entre 1964 y 1965, otra expedición alemana dirigida por Udo Oberem de la Universidad de Bonn reabrió la investigación excavando cuidadosamente la pirámide E y documentando la inusual construcción interna que todavía desconcierta a los ingenieros hoy en día. Estudios arqueológicos más recientes, incluyendo el trabajo de María Fernanda Ugalde y de investigadores de Ecuador y Alemania, continúan reinterpretando el yacimiento. Sin embargo, tras casi un siglo de excavación, Cochasquí sigue lleno de preguntas sin respuesta. El primer misterio es que estas son pirámides distintas a casi cualquier otra en la Tierra. En lugar de alzarse hasta una punta afilada, cada pirámide importante termina en una amplia plataforma plana conectada a una larga rampa ceremonial. 9 de las 15 pirámides poseen estas rampas, produciendo un enorme trazado en forma de T visible incluso desde fotografías aéreas. La pirámide más grande mide aproximadamente 110 metros de largo, más de 80 metros de ancho y casi 20 metros de alto, dimensiones comparables a las de las plataformas monumentales de otros lugares de la América antigua. Sin embargo, nadie ha descubierto inscripciones que expliquen su propósito. Los arqueólogos generalmente las interpretan como centros ceremoniales, pero si también sirvieron como residencias de gobernantes, plataformas astronómicas, teatros rituales o las tres cosas simultáneamente, sigue siendo incierto. A diferencia de las pirámides de los mayas, casi ninguna narrativa histórica tallada sobrevive para explicar su función. Quizá aún más extraño es el material del que se construyeron estos monumentos. La mayoría de las civilizaciones antiguas reservaban sus monumentos más grandes para la piedra duradera, pero Cochasquí se basa principalmente en la Concagua, una toba volcánica endurecida a partir de antiguos depósitos de ceniza. A primera vista, este parece ser un material de construcción terrible, porque la Concagua expuesta se erosiona gradualmente bajo la lluvia intensa. Los equipos de conservación modernos incluso han limitado la excavación, porque exponer paredes adicionales acelera el deterioro. Sin embargo, estas pirámides han sobrevivido durante aproximadamente 700 años en un entorno que experimenta intensas lluvias estacionales, meteorización volcánica, terremotos y drásticas fluctuaciones de temperatura. Las excavaciones revelaron que los constructores crearon complicados muros de contención internos, empleando bloques de Concagua rectangulares y poligonales, rellenos de tierra compactada, permitiendo pendientes exteriores de entre aproximadamente 20 y 35 grados sin derrumbarse. ¿Por qué este sistema permanece estable después de siglos, mientras que muchas estructuras de tierra modernas fallan mucho más rápidamente? Todavía no se comprende del todo. La ingeniería interna se vuelve aún más misteriosa, porque parece casi deliberadamente oculta. Los muros de contención dentro de las pirámides están distribuidos en patrones que inicialmente parecían aleatorios. Los arqueólogos modernos ahora sospechan que formaban un armazón estructural cuidadosamente diseñado en lugar de un simple relleno. Sin hormigón armado, acero, ingeniería matemática ni manuales arquitectónicos escritos, los constructores crearon enormes plataformas artificiales capaces de sostener un uso ceremonial repetido durante generaciones. Los monumentos de tierra comparables de otros lugares a menudo requieren una reconstrucción constante. Sin embargo, muchas pirámides de Cochasquí han preservado su forma general a pesar de siglos de abandono. Cómo exactamente los constructores originales determinaron la distribución de la carga y la estabilidad a largo plazo sigue siendo desconocido. Luego están las enigmáticas estructuras descubiertas en la cima de la pirámide E. Las excavaciones descubrieron las cimentaciones de edificios que contenían canales cuidadosamente construidos que se intersecaban en ángulos precisos, uno de los cuales contenía 3 piedras cónicas incrustadas. Su función sigue sin resolverse. Algunos investigadores han sugerido propósitos rituales.
Otros proponen observaciones astronómicas, mientras que otros aún creen que formaban parte de una sofisticada arquitectura ceremonial cuyo significado simbólico se ha perdido para siempre. A diferencia de las pirámides egipcias, cuyas cámaras a menudo pueden interpretarse a través de inscripciones, Kochaski no ofrece casi ninguna pista escrita. Los arqueólogos poseen la arquitectura, pero no las explicaciones. La astronomía introduce otra capa de misterio, porque Kochaski se encuentra solo a una corta distancia del ecuador. El movimiento del Sol a través del horizonte se comporta de manera diferente que en latitudes más altas. Varios estudios han argumentado que ciertas alineaciones entre las pirámides, las rampas y los marcadores de piedra corresponden a acontecimientos solares, como los equinoccios y los solsticios, lo que potencialmente permitía mantener los calendarios agrícolas con notable precisión. Un detallado estudio arqueoastronómico, publicado en el Journal of Skyscape Archaeology en 2018, propuso que el trazado del yacimiento puede representar un sistema calendárico agrícola, en lugar de monumentos ceremoniales aislados. Sin embargo, esta interpretación sigue siendo objeto de debate, porque muchas alineaciones también podrían resultar de la topografía local o de la planificación práctica, en lugar de un diseño astronómico intencionado. A diferencia de yacimientos como Stonehenge, no ha surgido ningún consenso académico. Otro rompecabezas extraordinario concierne a las propias personas. Las pirámides se atribuyen generalmente a las tradiciones culturales Karanki o Kitu-Kara, entre aproximadamente el 1250 y el 1550 después de Cristo, aunque la ocupación anterior del yacimiento comenzó siglos antes. Sin embargo, en comparación con civilizaciones como los mayas o los incas, casi nada sobrevive respecto a su organización política, su religión, su conocimiento de ingeniería o su lengua. Dejaron arquitectura monumental a lo largo de casi 84 hectáreas, pero casi ninguna historia escrita que explique quién la diseñó, cómo se transmitía el conocimiento o por qué la construcción seguía reglas arquitectónicas tan distintivas. En arqueología, este desequilibrio es inusual. La ingeniería monumental normalmente deja una evidencia histórica igualmente monumental. En Kochaski ocurrió lo contrario. Las excavaciones de los montículos funerarios cercanos solo profundizan el misterio. Algunos contenían bienes funerarios ordinarios, mientras que otros revelaron múltiples cráneos aislados, cráneos deformados o depósitos ceremoniales distintos a los enterramientos familiares convencionales. Otros montículos no produjeron ningún resto humano en absoluto. Semejante variación sugiere que estas estructuras servían para múltiples funciones, en lugar de actuar simplemente como cementerios. Si representaban el culto a los antepasados, memoriales de élite, sacrificios rituales, monumentos simbólicos o algo enteramente diferente, sigue siendo incierto, porque la evidencia arqueológica se niega a encajar en una única explicación. Uno de los misterios más pasados por alto es la escala. Kochaski no es una pirámide aislada que se yergue sola en el paisaje, sino parte de un enorme complejo ceremonial que cubre aproximadamente 84 hectáreas. El modelado de visibilidad moderno, publicado en 2025, demostró que muchas pirámides podrían haber acogido grandes reuniones públicas, al tiempo que restringían lo que los espectadores podían realmente observar en las plataformas de arriba. Esto sugiere que las ceremonias pueden haber separado deliberadamente la participación pública de la actividad ritual de la élite, transformando la propia arquitectura en un instrumento de control social. Sin embargo, debido a que no sobreviven descripciones escritas contemporáneas, los investigadores solo pueden reconstruir estas posibilidades a través de simulaciones digitales en lugar de testimonio histórico. Miran se encuentra en el borde sureste del desierto de Taklamakan, en el actual condado de Ruoqiang, en Xinjiang, China. Y a primera vista parece casi imposible que alguien pudiera haber construido un asentamiento próspero aquí. Interminables llanuras de grava se extienden hacia imponentes dunas de arena. Las precipitaciones son escasas y las temperaturas oscilan entre veranos abrasadores e inviernos gélidos. Sin embargo, hace casi 2000 años, este remoto oasis se convirtió en uno de los puntos de parada más importantes a lo largo de la ruta meridional de la Ruta de la Seda, conectando China con Asia Central, la India, Persia y finalmente el mundo romano. Hoy en día solo permanecen los muros desmoronados del fuerte de Miran, santuarios budistas dispersos y canales de riego abandonados.
El silencio del desierto oculta una de las historias más notables de la arqueología, porque Miran no fue destruida por la conquista ni tragada de la noche a la mañana por una catástrofe. En cambio, toda una comunidad se desvaneció gradualmente, dejando tras de sí pistas que continúan desconcertando a los arqueólogos más de un siglo después de que el yacimiento fuera redescubierto. La ocupación más temprana de Miran data de la dinastía Han, cuando el imperio chino se expandió hacia el oeste para asegurar las rutas comerciales que transportaban seda, jade, caballos, especias y metales preciosos por toda Asia. Los registros históricos indican que las fuerzas militares Han establecieron un puesto avanzado fortificado en la región durante los primeros siglos antes de Cristo y después de Cristo para proteger las caravanas que viajaban a través de la cuenca del Tarim. Las excavaciones revelaron más tarde que Miran era mucho más que una base militar. Los arqueólogos descubrieron los restos de muros defensivos, edificios residenciales, monasterios budistas, campos agrícolas, canales y cementerios, lo que muestra que se había desarrollado un asentamiento permanente en torno al fuerte. Todo dependía del agua de los ríos que descendían de las montañas Altún, transformando lo que ahora es un desierto árido en un oasis productivo capaz de sostener a cientos y quizá más de 1000 habitantes. Uno de los mayores misterios que rodean a Miran no es cómo se construyó, sino cómo desapareció. A diferencia de muchas ciudades antiguas abandonadas tras una invasión o un terremoto, Miran no muestra ninguna evidencia convincente de una destrucción violenta repentina. Las excavaciones arqueológicas no han encontrado capas de incendio generalizadas, ningún gran campo de batalla ni fosas comunes que indiquen que el asentamiento fue arrasado por la guerra. En cambio, la evidencia sugiere un declive gradual durante los siglos IV y V después de Cristo. Los estudiosos creen que varios factores probablemente se combinaron para poner fin a la existencia de la ciudad. Los ríos que alimentaban el oasis parecen haber cambiado de curso, reduciendo el suministro de agua necesario para la agricultura. A medida que los sistemas de riego fallaban, la agricultura se volvía cada vez más difícil. Aproximadamente al mismo tiempo, los cambios políticos por toda Asia Central alteraron las principales rutas comerciales de la Ruta de la Seda, reduciendo la importancia económica de Miran. Incluso después de décadas de investigación, ninguna explicación única da cuenta por completo de por qué un oasis que había sostenido la vida durante siglos fue finalmente abandonado, lo que hace de Miran una de las ciudades perdidas más intrigantes de la Ruta de la Seda. Quizá los descubrimientos más asombrosos en Miran no sean sus muros, sino su arte. Durante las expediciones dirigidas por el arqueólogo húngaro-británico Sir Aurel Stein en 1906 y 1907, ricamente pintados santuarios budistas emergieron de debajo de las arenas del desierto. Los murales atrajeron de inmediato la atención mundial porque parecían sorprendentemente diferentes de la pintura china tradicional del mismo periodo. En lugar de figuras planas y contornos simples, muchas de las pinturas muestran rasgos faciales realistas, proporciones corporales naturales, músculos cuidadosamente modelados, ropajes fluidos y sofisticadas técnicas de sombreado que se asemejan al arte clásico mediterráneo. Los historiadores del arte pronto reconocieron claras influencias de la tradición artística greco-budista de Gandhara, una región que cubre partes del actual Pakistán y Afganistán, donde las tradiciones artísticas griegas introducidas tras las campañas de Alejandro Magno se mezclaron con la imaginería religiosa budista. Los murales demostraron que las ideas artísticas habían viajado miles de kilómetros a través de Eurasia, transportadas por mercaderes, monjes y peregrinos que se movían a lo largo de la Ruta de la Seda. Un detalle descubierto en Miran ha alimentado el debate durante décadas. Entre las inscripciones asociadas con los murales aparece el nombre Tita. Algunos estudiosos han propuesto que esta puede haber sido la firma del artista responsable de al menos parte de las pinturas. El propio nombre ha sido interpretado por algunos investigadores como de posibles orígenes occidentales o centroasiáticos, lo que ha llevado a la especulación de que un artista entrenado en la tradición greco-budista pudo haber trabajado en Miran. Otros argumentan que la evidencia es insuficiente para identificar el origen del pintor con certeza. Ningún documento histórico confirma quién era Tita, de dónde venía o si personalmente viajó a través de Asia.
Sin embargo, la posibilidad de que un pintor influido por las tradiciones artísticas mediterráneas creara obras maestras budistas en lo profundo de la frontera china sigue siendo una de las preguntas sin resolver más fascinantes del yacimiento. Miran también demuestra que la ruta de la seda era mucho más que una autopista comercial. Los descubrimientos arqueológicos revelan una extraordinaria mezcla de culturas que vivían codo con codo. La administración militar china operaba en la región. Las creencias budistas indias florecían en los monasterios locales. Los mercaderes centroasiáticos pasaban a través del oasis. Y las tradiciones artísticas de Gandhara llegaban a sus templos. Documentos recuperados del yacimiento incluyen textos escritos en varias lenguas, incluyendo el chino, el kharoshthi y el tibetano, lo que refleja siglos de cambio en el control político y de interacción cultural. En lugar de pertenecer a una única civilización, Miran funcionaba como un punto de encuentro donde las ideas, las religiones, las lenguas, las tecnologías y las tradiciones artísticas cruzaban continentes mucho antes de que existiera el concepto moderno de globalización. El clima seco, que finalmente ayudó a destruir Miran, también la preservó con notable eficiencia. Materiales orgánicos que normalmente se descomponen en cuestión de décadas sobrevivieron durante más de 15 siglos bajo las arenas del desierto. Los arqueólogos recuperaron documentos de madera, textiles, objetos de cuero, cestas, semillas, cuerdas y fragmentos de papel que rara vez sobreviven en yacimientos comparables de otros lugares de Asia. Estos descubrimientos proporcionan un cuadro inusualmente detallado de la vida cotidiana. Los registros administrativos revelan la organización militar, la fiscalidad y las comunicaciones oficiales. Los objetos domésticos ilustran rutinas ordinarias en lugar de ceremonias reales. Cada fragmento, preservado, contribuye a reconstruir cómo vivían realmente las personas en uno de los entornos más duros ocupados a lo largo de la ruta de la seda. Entre las características arqueológicas más importantes está el propio fuerte de Miran. Construido principalmente de tierra apisonada, el fuerte se erigió en su día como una instalación militar estratégica que controlaba el movimiento a través del sur de la cuenca del Tarim. Los gruesos muros defensivos, las torres de vigilancia y los trazados cuidadosamente planificados demuestran que las autoridades Han consideraban la región vital para proteger los intereses imperiales. A diferencia de las monumentales fortalezas de piedra que dominan muchos paisajes antiguos, la arquitectura de Miran se basaba en gran medida en la tierra compactada, una solución práctica en un entorno donde la madera y la piedra eran limitadas. Aunque la erosión ha reducido los muros a ruinas desgastadas, los restos que han sobrevivido todavía revelan una sofisticada ingeniería adaptada a las extremas condiciones del desierto. Las excavaciones alrededor del fuerte también han descubierto evidencia de sistemas de riego que en su día transformaron el paisaje circundante. Antiguos canales se extendían desde los ríos cercanos hacia los campos cultivados, permitiendo que la agricultura floreciera a pesar del entorno hostil. Las imágenes satelitales y los reconocimientos de campo han identificado huellas de estos canales olvidados que se extienden a través de áreas que ahora están completamente secas. Su existencia demuestra que la supervivencia de Miran dependía de una cuidadosa gestión de los recursos hídricos. Cuando los ríos cambiaron de curso, todo el equilibrio ecológico colapsó. A diferencia de las ciudades destruidas por los ejércitos, Miran puede haber sido derrotada por la propia geografía, lo que ilustra cómo incluso las civilizaciones prósperas permanecían vulnerables al cambio ambiental. Otro misterio perdurable concierne a la extensión completa del asentamiento. Gran parte del paisaje circundante permanece solo parcialmente investigado debido al inmenso tamaño de la zona arqueológica, los cambiantes depósitos de arena y los desafíos logísticos de realizar excavaciones en una de las partes más remotas de China. El viento continuamente expone y vuelve a enterrar las estructuras antiguas, lo que significa que nuevos descubrimientos pueden todavía yacer ocultos bajo la superficie del desierto. La teledetección, las imágenes satelitales y los reconocimientos arqueológicos modernos continúan identificando características adicionales que nunca han sido completamente excavadas. Cada estructura recién identificada plantea más preguntas sobre el tamaño de la población, la importancia económica y el desarrollo a largo plazo del oasis. Miran también se ha vuelto cada vez más significativa en el estudio de la historia climática.
La investigación geológica y ambiental realizada en torno a la cuenca del Tarim sugiere que cambios relativamente pequeños en los sistemas fluviales podían afectar drásticamente al asentamiento humano. Al combinar la evidencia arqueológica con el análisis de sedimentos y los estudios paleoambientales, los investigadores han comenzado a reconstruir cómo la cambiante disponibilidad de agua influyó en el auge y el declive de las civilizaciones de oasis por todo el noroeste de China. Miran, por tanto, sirve no solo como yacimiento arqueológico, sino también como estudio de caso que ilustra la frágil relación entre las sociedades humanas y su entorno en los paisajes áridos. La cultura casarábe. Lo primero que los arqueólogos notaron no fue una pirámide, un templo ni un monumento imponente. Fue una serie de extrañas formas geométricas apenas visibles bajo los densos bosques de la Amazonía boliviana. Durante décadas, estos movimientos de tierra fueron descartados como aldeas aisladas o formaciones naturales. La Amazonía, según la sabiduría convencional, era simplemente demasiado dura para sostener grandes sociedades urbanas. Los delgados suelos tropicales, las inundaciones anuales y la densa vegetación parecían incompatibles con las ciudades permanentes. Esa suposición se derrumbó de manera espectacular durante principios del siglo XXI, cuando el escaneo láser aerotransportado reveló uno de los mayores descubrimientos arqueológicos jamás hechos en Sudamérica. Oculto bajo el dosel del bosque estaba el mundo perdido de la cultura casarábe, una civilización que floreció entre aproximadamente el 500 y el 1400 después de Cristo en los llanos de Moxos, en el norte de Bolivia, y construyó una enorme red de asentamientos interconectados distinta a cualquier cosa previamente conocida en la Amazonía. Los llanos de Moxos son una vasta sabana estacionalmente inundada que cubre más de 126.000 kilómetros cuadrados en el suroeste de la cuenca amazónica. Cada año, las intensas lluvias transforman gran parte del paisaje en lagos poco profundos antes de que regrese la estación seca. Durante generaciones, los investigadores creyeron que solo comunidades agrícolas dispersas podían sobrevivir bajo tales condiciones. Sin embargo, a partir de la década de 1960, los arqueólogos que trabajaban en Bolivia comenzaron a documentar inusuales campos elevados, canales y grandes montículos de tierra que parecían ser artificiales. Estos descubrimientos insinuaban que las poblaciones prehistóricas habían modificado significativamente el paisaje, pero nadie imaginaba la verdadera escala de lo que yacía oculto bajo la selva. Debido a que casi toda estructura había sido construida de tierra en lugar de piedra, siglos de vegetación habían borrado casi toda huella visible desde el nivel del suelo. El avance llegó a través del lidar o detección y medición por luz, una tecnología capaz de penetrar densos doseles forestales con millones de pulsos láser. En 2022, un equipo dirigido por el arqueólogo alemán Heiko Prumers del Instituto Arqueológico Alemán y el investigador José Iriarte de la Universidad de Exeter publicó los resultados de extensos reconocimientos con lidar en la revista Nature. Cubriendo aproximadamente 204 kilómetros cuadrados, los escaneos transformaron lo que los arqueólogos creían saber sobre la historia amazónica. El reconocimiento identificó 26 asentamientos, incluyendo 11 yacimientos que nunca antes habían sido documentados. Aún más importante, demostró que estos asentamientos formaban una red urbana organizada conectada por caminos, canales, embalses y movimientos de tierra defensivos diseñados por ingeniería. El descubrimiento desafió de inmediato décadas de suposiciones de que la Amazonía nunca había sostenido un desarrollo urbano a gran escala antes del contacto europeo. En el centro de esta civilización se erigían dos yacimientos notables conocidos como Cotoca y Landívar. No eran aldeas simples, sino enormes centros cívicos y ceremoniales que se extendían a lo largo de varios cientos de hectáreas. Masivos montículos plataforma dominaban sus horizontes, con algunos alzándose más de 20 metros por encima de la llanura circundante. Grandes plazas rectangulares ocupaban el centro de estos complejos, rodeadas de terrazas elevadas y áreas residenciales cuidadosamente planificadas. Las plataformas más grandes medían cientos de metros de ancho y requirieron el movimiento de millones de metros cúbicos de tierra, lo que las convierte en algunos de los mayores monumentos de tierra de la Sudamérica prehistórica.
A diferencia de las pirámides de piedra de Egipto o Mesoamérica, estos monumentos se mezclaban casi a la perfección con el bosque tras siglos de abandono, lo que explica por qué permanecieron prácticamente invisibles hasta que la moderna tecnología de teledetección los descubrió. Quizá aún más asombroso que los propios monumentos era el extraordinario nivel de planificación urbana. El LIDAR reveló que los centros principales estaban conectados por calzadas elevadas que se extendían durante varios kilómetros en líneas notablemente rectas a través de humedales y llanuras aluviales. Algunos caminos alcanzaban anchuras de hasta 10 metros y permanecían elevados por encima de las aguas de las inundaciones estacionales, permitiendo el movimiento durante todo el año entre los asentamientos. Alrededor de muchos yacimientos, los arqueólogos identificaron anillos concéntricos de fosos defensivos y murallas de tierra que encerraban recintos ceremoniales y distritos residenciales. Tales fortificaciones sugieren mano de obra organizada, coordinación política y posiblemente conflicto entre grupos vecinos. La geometría de estos asentamientos era igualmente llamativa. En lugar de crecer aleatoriamente con el tiempo, muchos edificios, plazas y caminos seguían orientaciones cuidadosamente planificadas, lo que indica un diseño centralizado en lugar de una expansión gradual. El mayor logro de la civilización puede haber sido su dominio de la gestión del agua. Vivir en un entorno que alternaba entre inundaciones devastadoras y prolongadas estaciones secas requería una ingeniería extraordinaria. Las personas transformaron el paisaje con redes de canales, embalses artificiales, estanques de peces, campos agrícolas elevados y sistemas de drenaje. Los campos elevados protegían los cultivos de las inundaciones estacionales al tiempo que mejoraban simultáneamente la productividad del suelo. Los embalses almacenaban agua a lo largo de los meses secos, y los canales probablemente servían para múltiples propósitos, incluyendo el transporte, el riego, el drenaje y la pesca. Estas enormes modificaciones del paisaje demuestran que los habitantes no se limitaban a adaptarse a la naturaleza, sino que la remodelaban activamente a escala regional. Las imágenes satelitales modernas todavía revelan miles de estos antiguos movimientos de tierra que se extienden por los llanos de Moxos, evidencia de que la ingeniería prehistórica alteró permanentemente el entorno mucho antes de la llegada europea. Uno de los mayores misterios que rodean a la cultura casarábe concierne a su población. Antes de los reconocimientos con LIDAR, las estimaciones sugerían comunidades relativamente pequeñas dispersas por toda la región. Hoy en día, los arqueólogos creen que la red urbana sostenía poblaciones que se contaban por decenas de miles, aunque las estimaciones precisas siguen siendo objeto de debate, porque solo una pequeña porción de la civilización ha sido reconocida en detalle. Lo que está claro es que estos asentamientos no estaban aislados. Comunidades satélite más pequeñas rodeaban a los centros regionales más grandes, formando lo que los investigadores describen como un sistema urbano de baja densidad. Este modelo difiere significativamente de ciudades compactas como Teotihuacán o Angkor. En lugar de concentrar enormes poblaciones dentro de muros de piedra, la civilización casarábe extendió su infraestructura a lo largo de vastas áreas al tiempo que mantenía fuertes conexiones a través de redes de transporte y arquitectura ceremonial compartida. Patrones similares también han sido reconocidos en partes de las tierras bajas mayas, lo que sugiere que el urbanismo puede adoptar formas muy diferentes de las ciudades tradicionales. El descubrimiento también obliga a los arqueólogos a repensar una de las suposiciones más antiguas sobre la propia Amazonía. Durante buena parte del siglo XX, estudiosos influyentes argumentaron que los pobres suelos tropicales limitaban la agricultura e impedían el surgimiento de civilizaciones complejas. La cultura casarábe demuestra lo contrario. A través de una sofisticada ingeniería ambiental, sus habitantes superaron las limitaciones ecológicas y crearon paisajes sostenibles capaces de sostener asentamientos permanentes durante casi 9 siglos. En lugar de existir como un desierto virgen antes de la exploración europea, grandes porciones de la Amazonía eran activamente gestionadas por sociedades humanas que construían caminos, modificaban ríos, cultivaban bosques y diseñaban por ingeniería sistemas agrícolas productivos. Evidencia similar ha surgido en otros lugares de la Amazonía, pero los yacimientos casarábe representan actualmente algunos de los ejemplos más claros de planificación urbana prehistórica jamás identificados dentro de la selva tropical.
Sin embargo, a pesar de estos notables logros, la civilización finalmente desapareció. Los arqueólogos creen que la cultura casarábe declinó en algún momento en torno al 1400 después de Cristo, más de un siglo antes de que los exploradores españoles entraran en la región. Las razones siguen siendo inciertas. Ninguna evidencia apunta actualmente a un único acontecimiento catastrófico. En cambio, los investigadores han propuesto varias posibilidades, incluyendo el cambio ambiental, cambios en los sistemas fluviales, la transformación social, la fragmentación política o el cambio en las redes económicas. Debido a que no existen registros escritos, los siglos finales de la civilización permanecen en gran medida invisibles. Las excavaciones continúan buscando pistas, pero la secuencia exacta de acontecimientos que condujeron a su abandono sigue siendo uno de los mayores misterios arqueológicos de Sudamérica. Y así llegamos al final de este recorrido por algunos de los misterios más extraños que todavía confunden al mundo. Desde una mano de bronce enterrada junto a un hombre sin nombre en Suiza, hasta una ciudad perdida en la Amazonía, revelada por láser, cada uno de estos enigmas comparte la misma inquietante cualidad. La evidencia es real, documentada y tangible. Podemos medirla, datarla y estudiarla durante décadas. Pero el significado que un día le dio sentido se ha desvanecido, dejándonos con objetos y lugares que se niegan a encajar en cualquier explicación única. A veces, la parte más extraña no es lo que se perdió, sino lo que todavía se niega a tener sentido. Ahora dinos, ¿cuál de estos misterios te ha dejado más desconcertado? Déjanoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje al mundo antiguo.